nacional abierta y a distancia en esta etapa número 4 de métodos y metodologías. El grupo está conformado por Lina Silvana Torres, Zuley Pechené, Claudia Marcela Utima, Valentina López Palta y quien les habla de Ibarelis Navi Ordóñez. En esta oportunidad vamos a dar respuesta a la pregunta generadora, la cual dice: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política? Podemos decir que el análisis crítico del discurso es una metodología que es la base de la comunicación. También en ello se confiere un discurso en donde somos capaces de convencer a la otra persona sobre lo que nosotros queremos contar y sobre cómo esta persona recibe esa información y el impacto que da en ella. Podemos decir entonces que el análisis crítico del discurso es una herramienta la cual va a permitir examinar y comprender las relaciones que pueden existir. Estas relaciones pueden ser de poder, dominancia y resistencia. Dentro del campo de la psicología política se usa para analizar los discursos políticos y las representaciones sociales que van a influenciar en el desarrollo y en la formación de las identidades políticas y en la construcción de una opinión pública. Esto va de la mano con la construcción en colectivo de la persona o el discurso que se esté dando, ¿cierto? Además, este análisis crítico del discurso nos permite tener un reconocimiento de que el lenguaje no es neutral ni transparente. ¿Por qué? Porque este va a poseer significados, simbologías y relaciones de poder, los cuales va a tener un intercambio como tal. Como lo mencionaba anteriormente, existe entre esas relaciones una dominancia y una resistencia. Dominancia porque depende del nivel del discurso que pueda poder empoderar o dar un posicionamiento a las personas, pero también pueden existir aquellas que tengan algún tipo de resistencia y emancipación frente a lo que está siendo sometido. Entonces, a partir desde la expresión verbal, de todo lo que se dice desde el discurso, también se pueden reflejar algunos tipos de estereotipos o prejuicios sociales que se ven manifestados desde el lenguaje. Es por eso, pues, que es de gran importancia entender de que esta herramienta permite entender todo tipo de comportamiento, conductas, las cuales van a permear para formar el carácter de las personas, sean de manera individual o grupal. Bueno, desde mi punto, el análisis crítico del discurso, pues es una herramienta, como ya lo mencionó antes la compañera, sociopolítico, porque te permite conocer mediante la comunicación verbal si existe algún tipo de abuso de poder, cómo se manejan las normas políticas y de alguna u otra forma pues entra a generar un manejo de igual condición ante lo que es la sociedad, porque también permite identificar si existe o no existe la desigualdad dentro de ella. Además de que también se puede hacer un análisis, se puede ir más allá de la comunicación, generando como la interpretación de la persona, refiriéndose a lo aspecto como tal, pues físico, y podemos tomar en relación a las relaciones políticas que se presentan en la comunidad, en la sociedad, que es ahí donde nosotros tomamos decisiones o elegimos a la fuerza política, dejándonos llevar por propuestas, por aspectos físicos, por el bien común como tal. Mi punto de vista, tenemos que recordar que el lenguaje en el discurso influye también en las relaciones de poder, y esa influencia está más que todo en la construcción de los significados, ¿sí? Y no es solamente en el contexto político, sino también en el contexto social. Sobre todo porque nos basamos en la premisa que comentaba la compañera, que el lenguaje no es neutral, sino que este mismo reproduce unas estructuras de poder, ¿sí? Y esas estructuras de poder son las que mantienen y perpetúan esas desigualdades sociales, al igual que las desigualdades políticas. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la contraparte de la resistencia y el desafío que esas desigualdades mantienen pues, en su día a día, ¿sí? Sobre todo en los discursos subordinados. Esto permite identificar que estas estrategias que se utilizan para mantener o cuestionar el poder representa una identidad, esto va a generar una ideología, ¿sí? Y esta ideología está especialmente expresada en el discurso político.
y esto legitimiza ciertos comportamientos políticos, los cuales también pueden llegar a excluir ciertos grupos de dicha participación política. Bueno, referente a la pregunta, y es que el análisis crítico como esa herramienta de análisis sociopolítica, de acuerdo pues a la psicología política, entonces es aquella herramienta que permite poder hacer una comprensión de ese doble mensaje, pues que permea en esas construcciones, desde esas críticas con las cuales se pueden determinar o plantear lo escondido dentro del discurso, pero que además de ello el análisis depende del contexto y del objetivo, ¿no? De acuerdo a los elementos lingüísticos como los elementos, bueno, lo corporal, lo verbal, pero además lo visual y lo espacial. Finalmente, pues ese es como una práctica de investigación, ¿sí? Que permite, pues ya dije, el hacer un análisis de tal manera que se logre determinar las consecuencias psíquicas desde el lenguaje verbal. En conclusión, entonces, compañeras, podemos decir que el análisis crítico del discurso permite unas prácticas comunicativas de las cuales depende un convencimiento particular o general que nos permite aceptar, razonar sobre lo que la otra persona nos quiere contar y así mismo poder. Muchas gracias.